Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos ya por terminar el capítulo 19. Hoy día estamos sábado. Sábado ya, hermanos. Estamos hoy día sábado 19 de junio del 2021. Y hemos hablado durante toda esta semana de Sodoma y Gomorra. De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y llegamos ya casi al fin, en el versículo 24 al 28, hermanos. Ya casi al finalizar del versículo 24, perdón, al 38. Y la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hermano, en el capítulo 34, versículo 6 de Éxodo. Pero el pecado de Sodoma era tan grande, hermano, y el clamor en contra de ellos había llegado a Dios y no había ningún inicio de que ellos procedieran al arrepentimiento. Sodoma estaba por descubrir la ira de Dios y fue así, ¿no? No solamente Sodoma no fue la única ciudad destruida, también otras ciudades en la zona también experimentaron el juicio de Dios. Experimentaron el juicio de Dios, ¿verdad? Recordemos en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27. La ira de Dios es terrible, hermanos. Muy pocas veces se habla de la ira de Dios. Es verdad, hablamos del amor de Dios, pero recordemos que Dios castiga el pecado. Bueno, vamos a continuar justamente con la narración de lo que hemos estado viendo. En el versículo 26 vemos el juicio contra la esposa de Lot. ¿Qué sucedió con la esposa de Lot? Bueno, ella no obedeció, ¿verdad? Ella no obedeció lo que el ángel le indicó, que no miraran atrás, ¿verdad? Hay dos cosas importantes que podemos ver en esta mañana. Primero, los ángeles le habían dicho que no mirara atrás en el versículo 17. En segundo lugar, el hecho de mirar atrás indica que el corazón de la esposa de Lot estaba aún en Sodoma. No se había arrepentido realmente, ¿verdad? Ella miró atrás. Recordemos lo que también dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice, el que pone la mano en el arado, no mire atrás. Dando a entender que tenemos que perseverar en el camino del Señor. Pero parecía ser que el corazón de la esposa de Lot aún estaba en los deseos pecaminosos de Sodoma y Gomorra. Lo más triste, hermano, es que aún ella estaba por obtener la salvación. Estaba en el camino, estaba cerca de salvarse. Pero su historia nos advierte que es posible y está muy cerca de la salvación, pero al fin se perderá al final. Y estoy hablando, hermano, justamente de esta actitud de esta persona que realmente no se había convertido y al final pierde su salvación por una desobediencia. Esto nos lleva a una pregunta en esta mañana. ¿Nos hemos arrepentido sinceramente, hermanos? ¿Nuestro corazón le pertenece realmente a Dios o nuestro corazón está aún en el mundo? Vamos a terminar este texto bíblico con el final de Lot. La Biblia nos dice claramente por qué Lot se salvó. Primeramente, por la gran misericordia de Dios. En segundo, porque Abraham había intercedido por él. Pero, ¿cómo es en el final de Lot? Es una realidad bastante penosa, ¿verdad? El versículo 30 nos habla que Lot había querido obtener todo lo mejor de la vida, riquezas, casa, cultura, etc. Pero al final de su vida quedó sin nada. Terminó viviendo en una casa, sino en una cueva. No tenía nada en cuanto a cosas materiales. También terminó viviendo en medio del miedo. No tenía ni siquiera ese bien preciado que es la tranquilidad interior. Lo podría haber consolado, ¿no? Él no quería salir, estaba lleno de terror y de miedo. En el versículo 31 y 36 sucedió otra desgracia también. Las hijas de Lot fueron criadas en Sodoma, una ciudad sumamente corrupta.
Lot podría haber criado a sus hijas para ser diferente a las demás habitantes de Sodoma. Sin embargo, es obvio que no lo hizo. Las hijas terminaron siendo como era, carnales. Y como resultado, las hijas crecieron corruptas también. Y se lo ve en lo que proponen hacer. ¿Qué se hicieron? Emborracharon a su padre y tenieron relaciones sexuales con él para así tener hijos. Qué mal final, ¿verdad? Y eso nos lleva justamente, hermanos, a que nosotros podamos analizar nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestros hijos, ¿verdad? Si estamos siendo ejemplo para ellos, para que sean cristianos espirituales y puedan tomar buenas decisiones en el futuro. Y esto habló muy bien de la descendencia de Lot. No leemos más acerca de Lot y sus hijas. No sabemos cómo terminaron sus vidas, pero ¿qué dejaron para el mundo? Dejaron dos hijas, Moab y Benjamín. Estos dos hijos fueron progenitores de dos naciones, de los moabitas y los amonitas. Ellos fueron un dolor de cabeza para Israel en los años venideros. Importante este dato, hermano. Sus hijas tuvieron dos hijos, los moabitas y los amonitas. Estos dos naciones fueron un dolor de cabeza para Israel, porque nacieron del fruto del pecado, ¿verdad? Los moabitas vivieron en el mar muerto. Y fue allí donde la destrucción total de Israel y otros detalles más que en esta mañana podemos ver. Pero ¿cuál es la conclusión de todo esto, hermana? La vida de un cristiano carnal será al final sumamente triste y sin sentido. Termina solamente en problemas tristes y de condenación. Podemos terminar esta reflexión en esta mañana, hermanos, decidiendo consagrar nuestra vida al Señor, pero sobre todo, obediencia en nuestras vidas. Obediencia al mandato de Dios. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición, ruina. Obedezcamos a Dios. Recordemos las palabras de José. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Muchas bendiciones para su vida. Nos vemos mañana en el servicio. Dios les bendiga. Gracias.